hoy en día está muy de moda. Está muy de moda, pues por muchos motivos, ¿no? Motivos porque estamos iniciando una nueva ola, por decirlo así, relacionado con transformación digital y específicamente con temas de inteligencia artificial. Y esto pues nos ha llevado a que el estar tanto en la web, en tener en este caso pues nuestra información ya en una nube, que tenemos un tráfico interesante de datos, pues esto ha llevado a que así como en la vida real de que llevamos cada uno, tenemos algún grado de inseguridad, pues a nivel de la web, a nivel de todo lo que son los aspectos digitales, pues está generando una tendencia también, que digamos en este caso, pues no muy positiva y asociada con posibles situaciones que nos pueden ocurrir con la información, con nuestros activos, y por tanto, pues ante esta tendencia demandante, pues la sociedad misma ha implementado o está cada día mejorando todos los aspectos relacionados con seguridad de la información. Es por ello que pues las normas ISO, específicamente en su norma ISO 27001, que ha tenido una renovación en el año 2022, pues ha generado una serie de pautas que llevan a que pues las compañías, las organizaciones y demás pues logren salvaguardar esa información o esos datos y sus propios activos de seguridad de estas posibles situaciones o de estas posibles situaciones que tenemos y a las que cualquiera puede estar expuesto. Esto es una realidad que no es solamente para una organización, es una realidad que es para nosotros en nuestro día a día, en nuestro celular, en nuestro móvil. Podemos ser víctimas de algún tipo de vulneración de nuestra información, secuestro de la información y por tanto extorsiones y demás. Tenemos muchos intentos de hackeo o mejor dicho, de amenazas que tenemos en cada segundo en los países en que vivimos. Si entramos a estudiar este ámbito, pues las estadísticas son bastante preocupantes, pero bueno, para eso estamos el día de hoy, para ver posibles soluciones. No todo es malo. Y por ello, pues nuestro workshop ha querido enfatizar en este sentido, en la seguridad de la información y en cómo hacemos controles operacionales para garantizar que esto se implemente a nivel de las actividades propias de nuestra organización. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, ingeniero de sistemas, especialista en sistemas integrados de gestión. Es un placer estar el día de hoy con ustedes y vamos a tratar específicamente dos aspectos de la norma que posteriormente vamos a ver qué nos ofrece Cantan Software a nivel de un caso práctico de implementación. Allí vamos a abordar en la norma ISO 27001, tenemos dos numerales específicos que nos hablan a nivel de lo que es el numeral 6.1.2 y el 8.2 a nivel de la evaluación de riesgos de seguridad de la información. Cuando está en el 6.1, su visión o su espíritu es de planificación, o sea, allí es donde yo hago una identificación de mis amenazas, mis vulnerabilidades, ¿cierto? Inicial. Y a partir de ello, pues, debo establecer un tratamiento a esas situaciones que se me pueden llegar a materializar, por supuesto, para evitar que se me pues me materialice, valga la redundancia, estos posibles riesgos. Entonces, para ello, pues tenemos también en el numeral 613 y 83 específicamente, pues nos habla del tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. Hago énfasis en ellos porque, pues, digamos que el tema es bastante amplio, ¿no? Entonces, pues, igual el tiempo no nos da para abordarlo todo. Pero sí vamos a abordar, señores asistentes, lo más relevante de estos temas. Pero primero entendamos un poco
eh, pues este tema de pues, la gestión de riesgos a nivel de lo que es la seguridad de la información. Como les comentaba, la ISO 27001, pues es una norma que maneja la estructura de alto nivel, quiere decir que se alinea con las demás normas de la familia ISO y que nos permite identificar y gestionar tres aspectos fundamentales, señores. Uno es la confidencialidad de la información, o sea, nos da pautas, controles, ¿cierto? Nos orienta para garantizar esa confidencialidad, la integridad, ¿cierto? Recuerden que no estamos, eh, por decirlo así, exonerados de posibles situaciones asociadas a algunas pérdida o destrucción de la información, ¿cierto? O que ésta se ve alterada en su contenido y pues para ello también nos da pues esas pautas y por supuesto para que sea disponible en el momento que la necesitamos. Entonces, bajo esa premisa o esos tres pilares iniciales que me parecen bastante interesantes, pues hablamos de lo que es la seguridad de la información en este, digamos, como una disciplina que busca proteger esos tres elementos, como hablamos, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o la información. Lo mismo de los activos de seguridad de la información que ahora vamos a ver que podemos identificar a nivel de cada una de nuestras compañías. Esto pues podemos llevar a un sistema como tal, que es el sistema de gestión de seguridad de la información y que pues esta gestión de riesgos pues básicamente asociado a la visión de garantizar esa confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues lo que nos permite mediante la gestión de riesgos es básicamente hacer una identificación de posibles amenazas y qué tan vulnerables estamos respecto a esas amenazas que presentan o que pueden llegar a atacar o a afectar nuestros activos de información. Entonces, ese es el marco de referencia, ese es el, digamos, que les he querido tener el día de hoy para que iniciemos un poco en materia. A nivel de lo que hablamos del numeral 612 específicamente, que es la evaluación de riesgos, y 613, que es el tratamiento, pues básicamente esto es un proceso en donde lo que se busca es garantizar que los riesgos identificados se gestionen adecuadamente, se controlen y cómo se controlan mediante los controles operacionales de tal modo de que la meta principal es que los riesgos no se nos materialicen y por supuesto que estos niveles de riesgo pues lleguen a un punto aceptable. ¿Sí? En ocasiones recuerden que nosotros los riesgos podemos tomar decisiones con ellos. Los aceptamos, los mitigamos, los transferimos. Ya vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, en ocasiones no podemos evitarlos, sí o sí están presentes. Entonces, bueno, pues desarrollemos un control para que pasen a un nivel quizás más aceptable y lo podamos sobrellevar. Les ofrezco excusas por mi garganta, estoy un poco acostipado, pero hago mi mejor esfuerzo. Eh, a nivel de la evaluación de los riesgos, pues en este proceso básicamente, señores y señoras, iniciamos desde una identificación tanto de amenazas como vulnerabilidades. Recuerden que la amenaza y la vulnerabilidad están directamente relacionados, porque yo tengo muchas amenazas. Es como en nuestra vida diaria tenemos muchas enfermedades que nos pueden dar, pero qué tan fuertes están nuestras defensas para que esas enfermedades que están en el exterior no lleguen a nuestro cuerpo y nos afecten. Pues es una analogía, suelo utilizar muchas analogías que quizás les pueda ayudar a entender este concepto. Hay muchas amenazas, ¿cierto? Pero qué tan vulnerables estamos siendo. Y hablando del contexto de amenazas de seguridad de la información, qué tan vulnerables, perdón, estamos siendo eh, eh, pues para que ellas se materialicen, ¿verdad?
¿Cómo nos damos cuenta de ellos? Pues haciendo una evaluación de un nivel de riesgo. ¿Cómo hacemos esa evaluación? Eh, Aquí viene un punto importante y es que incluso en la norma, en el numeral 612, la norma pone una nota textualmente, señores, en donde dice que adopta o se avala la metodología de riesgos de ISO 31000. En este caso, allí esa metodología me dice, oye, evalúa una probabilidad y un impacto de esos riesgos. Entonces, con ello vamos a tener un nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, ese es como el paso inicial. La norma nos pide que debemos documentar o conservar información documentada de esto, de este ejercicio, dato importante, para posteriormente venir al punto que genera valor y es generemos un tratamiento de esos riesgos. Y aquí viene el aspecto que les comentaba. Nosotros podemos tomar 3, 4 decisiones. La primera es evitarlo, que sería lo ideal. Evitarlo, pues es un símil de eliminarlo, en este caso, que ya sencillamente pues en mi información, tengo mi información en un servidor on-premise porque pues solamente tienen acceso las IPs de la red interna local y pues mi seguridad digamos que está bastante fuerte en ese sentido. O sencillamente, pues estoy en la nube, tengo mi información, pero solicito a mi proveedor de servicio o a quien me lo está suministrando un certificado SOC 2 que hace la fe de que cuenta con las condiciones de seguridad para salvaguardar, digamos, documentos y demás que tengo almacenado a nivel de la nube. O digo no, pues tengo una póliza contractual y traslado ese riesgo a un tercero. Entonces allí hablamos de compartir. Entonces, y al final puedo incluso haber riesgos que digo no los asumo porque su nivel no es muy fuerte. Entonces miren, señores líderes de sistemas de gestión, señores diseñadores, que podemos o tenemos esa potestad, lo importante es ser muy asertivos al momento de hacer esa evaluación o esa valoración de posibles riesgos. Luego, debemos ir a un paso siguiente y es hacer una selección de controles para mitigar esos riesgos, especialmente los más críticos, señores, porque no podemos en este caso, pues muchas veces abarcar o debemos centrar nuestros esfuerzos en lo más crítico, sobre todo pues para que no se nos materialice. Continuamos. Este proceso de evaluación, pues, ¿qué nos va a garantizar? ¿O qué busca garantizar? Que los riesgos identificados pues se gestionen adecuadamente, que los controles se gestionen adecuadamente y que por supuesto pues logren mitigar ese riesgo. Allí vamos a tener, en este caso pues, un aspecto que entra a jugar o entra a un valor agregado que nos trae esta norma ISO 9001, ISO 27001, discúlpenme, y es que en su anexo A nos determina una serie de posibles controles que nosotros pudiésemos implementar. O sea, la norma ya nos dice, oye, estos serían los controles que deberías implementar. Entonces, a partir de allí surge un componente o un documento que nosotros debemos trabajar que se llama la declaración de aplicabilidad. En esta declaración de aplicabilidad, pues lo que nosotros manejamos básicamente es, digamos que el soporte de que cuáles controles efectivamente, ¿cierto?, nos aplican y cuáles en su caso no nos aplicarían. Entonces es un ejercicio en donde pues se genera este documento, una matriz y demás, donde vamos definiendo esta aplicabilidad
de estos controles. Entonces, pues es una guía, es una orientación y pues es bastante útil, ¿no? A nivel de los controles operacionales, ya entrando un poco en materia, pues recordemos que pues los controles buscan asegurar que los riesgos se gestionan eficazmente, pero eso tiene un componente particular y es que tenemos que trabajarlo en las operaciones, señores, en el día a día. Esto no se puede quedar en el papel. Y para ello, pues debemos implementar esos controles en cada una de las operaciones diarias de nuestra organización. Para ello existen muchas herramientas, listados de chequeo, en este caso, formularios de reportes de incidentes y demás, planes de tratamiento, que pues nos van a aportar muchísimo, documentación al respecto, procedimientos instructivos. Entonces, eso se convierte en ese soporte o en ese elemento que me permite integrar esa planeación o ese elemento inicial de identificación, valoración de riesgos con las actividades propias. Pero no todo es perfecto, pueden ocurrir incidentes, por eso hay que definir un proceso para la identificación, o sea, para el reporte, el análisis de posibles causales y el planteamiento de acciones correctivas cuando esto ocurra. Entonces, la gestión de incidentes tiene que estar allí muy presente. Por supuesto, cuando hay cambios también hay que entrar a hacer una valoración del impacto que pueden llegar a tener esos cambios a nivel de seguridad de la información. Asimismo, pues estos controles deben alinearse totalmente a los procesos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues deben hacer parte del día a día, deben estar muy arraigados y por supuesto siempre definiendo recursos, responsables y plazos de ejecución. Una vez se implementan, pues como todo proceso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que monitorearlos. Para eso podemos establecer indicadores de desempeño que me midan la eficacia de estos controles. Todo es necesario. Es necesario planificar, es necesario ejecutar, pero también es necesario medir. Recuerden, aquí estamos recorriendo lo que les he querido presentar en estos slides. Es un mini PHBA de toda la gestión de riesgos y controles operacionales de seguridad de la información. Ya vamos en el verificar. Establece indicadores que midan la eficacia. Otro mecanismo es el desarrollo de auditorías internas y externas también. Para aquellos que están certificados, recuerden que pues el ente certificador también nos visita, ¿sí? Para hacer esas auditorías o esos análisis de vulnerabilidad, en este caso, involucrar a la alta dirección en los ejercicios de revisión por la dirección, en este caso para validar básicamente el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información. Entonces, así como hay objetivos de seguridad y salud en el trabajo, objetivos de calidad, pues también se deben plantear objetivos de seguridad de la información. Y una vez ya se ha planificado, se ha ejecutado, se ha verificado, en ese ejercicio de verificación pues salen aspectos por mejorar. Perdón. Es por ello que una vez se identifican esas posibles situaciones, pues que hay que plantear, señoras y señores. Hay que plantear acciones correctivas. Y esas acciones correctivas, ¿de dónde van a surgir? Pues de un análisis de causa definido para evitar esa recurrencia. Luego entra igual a un proceso de monitoreo, ¿cierto? Que recordemos mediante KPIs, auditorías y demás, y nuevamente ingresa a la mejora continua para hacer esa adaptación. Entonces, mire cómo hemos ido recorriendo de una manera muy rápida y quizás muy pedagógica este componente que
pues finalmente se adapta a una estructura de alto nivel que ustedes puedan tener a nivel de sus compañías y que, pues en este caso, bajo el cumplimiento de esta norma ISO 27001. Pero como es de costumbre, siempre suelo no solamente decirles el qué, sino mostrarles un ejercicio quizás un poco práctico para que ustedes vean esto en qué se traduce en el día a día de sus operaciones. Obviamente a un ejemplo muy puntual, pero como para que tengan una idea y luego lo vamos a ver cómo lo podemos gestionar a través de Kantan Software. Para ello, primero parto por identificar un aspecto normativo. Ejemplo, identificación y evaluación de riesgos. Numeral 6.1.2. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en la implementación? Paso número 1. Realice un inventario de los activos de la información. Ahora, luego de que los identifique, priorícelos, porque no todos tienen el mismo nivel de criticidad, señores. Eso ya lo vamos a ver ahora mediante un ejercicio práctico. Luego, esos activos, ¿qué amenazas latentes tienen y qué tan vulnerables están siendo hoy en día de que sufran algún posible ataque? Una vez tengamos esta situación, pues hagamos una valoración del riesgo, o sea, qué tan probable es que esa amenaza se me materialice, o sea, que la vulnerabilidad haga su trabajo, o mejor, que la vulnerabilidad sea tan fuerte que la amenaza logre llegar o logre penetrarnos. Entonces, evaluamos probabilidad e impacto. Ahí ya hemos definido un nivel de riesgo y por supuesto pues eso nos da una entrada para tener una priorización de los mismos. Entonces mire que ahí ya tenemos un escenario de entrada. Aquí un ejemplo, digamos una organización identifica riesgos de acceso no autorizados a su sistema CRM. ¿Cuál es el activo de la información ahí? Y voy a ir haciendo el ejercicio de la manera más pedagógica y pausada para que ustedes lo vayan identificando. Entonces, el activo es el CRM, ¿cierto? Allí, digamos, es el activo de la información. Allí definiremos, de acuerdo a nuestra actividad, qué tan crítico es ese activo. Yo pensaría que para el ejemplo es un activo crítico. Luego, a ese activo se le está materializando una amenaza, en este caso, que es el acceso no autorizado a la información o vulneración de la información, ¿cierto? Con una situación allí en particular. Ahora, luego se hizo una evaluación, mire que ahí dicen, la probabilidad es alta y el impacto es crítico. O sea, en este caso se hizo esa valoración de riesgo y pues se debe generar, en este caso, un tratamiento urgente mediante la implementación de control de accesos. O sea, ahí se hizo como todo el ejercicio completo. Por otro lado, tenemos en el anexo A controles. Dentro de esos tipos de controles, existen unos que son controles de acceso. Mire que el punto de salida de esa valoración, les ofrezco muchas excusas por mi garganta que a veces se me queda. Esa salida, pues, es el control. Entonces, la norma en su anexo nos da una guía que son un listadito de controles. Y esos controles tienen una tipología, señores. Y existen unos que son controles de acceso. Dentro de esos controles de acceso podemos encontrar como aspectos de implementación, pues definir unas guías claras de acceso basadas en roles, eh, temas relacionados con autenticación de multifactor. Esto consiste, para los que no están muy familiarizados, en que cuando yo voy a acceder a un sitio o a una información en particular, pues se me genera adicional a mis credenciales un código de verificación o una manera de verificar la autenticidad digamos, de mis credenciales o de quien está accediendo. Muchas veces nos envían el correo electrónico, un código que tiene un tiempo
para que yo lo ingrese en tiempo y forma para poder acceder, o muchas veces nos envían, utilizan como en este caso de Office, por ejemplo, utiliza algunas aplicaciones que pues allí llega un código y tú simplemente pues digamos que autorizas o tienes ese código. Lo mismo pasa con Google, todos tienen por ejemplo algunos elementos de, de esa forma. Registrar y monitorear los accesos al sistema, eso se llama un log. Entonces, en esos logs, ahí son términos muy puntuales, muy técnicos, trato de hacerlos lo más entendible posible. En esos logs, señores, es una traza de información que va quedando de una actividad que ha realizado un usuario sobre una plataforma, sobre un módulo. Allí sale, por ejemplo, qué actividad realizó, la fecha en que lo ejecutó, el nombre del usuario que ingresó. Entonces, sirven, son controles muy válidos y que ustedes pueden, por ejemplo, con sus áreas de sistema, ver posibilidades de implementar. Aquí viene el ejemplo de implementación. En una organización, los controles al servidor de datos solo se conceden a administradores, permisos por roles, a través de autenticación multifactor, que fue lo que acabamos de ver. Y los registros de acceso se revisan semanalmente para detectar. De, ¿O cuál es la fuente para hacer esa revisión? Pues son los logs que estábamos comentando. Debo estar tomando mucha agüita, por eso hago esas pausas. A nivel de la gestión de incidentes de seguridad de la información, este es, digamos que otro componente. Si ya se materializa, pues lo que decíamos, documenten un proceso donde tengamos una identificación y reporte de estos incidentes. Debemos generar un equipo de respuesta ante estos incidentes, señores. Hay de incidentes a incidentes. Sobre todo en estos aspectos de seguridad de la información es muy crítico porque se ve muchas veces eh, em, eh, envuelta o se ve comprometida información sensible. Entonces la respuesta tiene que ser muy rápida porque cada segundo cuenta, ¿sí? Allí puede estar en tela de juicio la supervivencia de la organización. Entonces, siempre tiene nuestros equipos de TI un equipo de respuesta, un protocolo de respuesta ante estas situaciones de emergencia. Importante hacer simulacros que simulen posibles situaciones, por ejemplo, de infección de archivos, robo de información, etcétera, que nos permitan estar en la medida posible preparados para responder a estas posibles situaciones. Entonces miren que comenzamos a ver ya cómo en la vida real puede llegar a presentarse o a manejarse temas de seguridad de la información. Aquí, por ejemplo, dice, se establece un procedimiento para que los empleados reporten incidentes de phishing. ¿Qué es un incidente de phishing? Para los que quizás no están muy relacionados, pues es básicamente cuando te hurtan las credenciales o alguna información como números de tarjetas de crédito. Esto es cuando, digamos, se hacen pasar por algún ente legal constituido y tú brindas información, te llega al WhatsApp, te llega al correo electrónico y pues allí está siendo eh, vulnerado y te están robando la información, en ese caso pues importante, ¿no? Entonces el equipo de respuesta a incidentes investiga cada caso y toma acciones correctivas con bloqueo de IPs maliciosas y la capacitación adicional al personal. Dentro de los muchos controles existe, por ejemplo, la generación de IPs fijas o red interna para que solamente cierto número de IPs se conecten, listas blancas de IPs. Entonces, son una serie de situaciones, posibles controles que ayudan bastante a que este cerco sea cada vez más, digamos que más estrecho. Recordemos que la IP o el DNS es como una identificación que tiene en este caso un sitio o una computadora
en particular en la red, así como nosotros tenemos una identificación, eh, nuestro documento de identidad, pues nuestro equipo, nuestra red, cuando sale al Internet, pues tiene esta dirección IP que pues es quien identifica. O sea, detrás de, por ejemplo, el nombre de Cantan Software, pues lo que hay es un numerito que es la IP que lo identifica, pero para hacerlo accesible o entendible para los humanos, pues lo transforma. Acciones correctivas, en este caso, pues definir un proceso que para restringir y gestionar no conformidades, perdón, para registrar y gestionar no conformidades, investigar la causa raíz y pues tomar acciones correctivas. Tras el incidente de fuga de datos, se realiza la revisión exhaustiva que identifica una mala configuración en permisos de usuario. Se actualizan los controles de acceso y se realiza auditoría de seguridad completa. Entonces, miren, señores expertos en seguridad de la información, que pues hemos visto, hemos hecho un recorrido muy general, un panel muy general, pero sí que ha sido una charla interesante en función de algunos elementos que debemos eh, tener en cuenta en temas de seguridad de la información y por supuesto en controles. Ahora bien, voy a ingresar, voy a cerrar sesión, estoy aquí en Cantan Software. Quiero iniciar desde acá, porque hoy voy a iniciar desde acá, porque pues lo primero que quiero que ustedes sepan es que Cantan Software pues es una herramienta y hay que decirlo que el ejemplo inicia por casa, ¿no? Estamos hablando de seguridad de la información. Me imagino que muchos de los presentes pues son personas de áreas de IT o tienen conocimiento, o tienen mucha curiosidad y quizás están interesados también en la plataforma. Entonces pues vamos a charlar un poco de qué nos ofrece Cantan Software en ese sentido. Lo primero es que tenemos esto que ustedes ven acá, esta S está identificando que navegamos por un protocolo seguro. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la información que viaja, las comunicaciones están encriptadas. Para los que son un poco más técnicos, ISO Tools, o en este caso Cantan Software, tiene o navega bajo protocolo TLS 1.2 y 1.3. Son temas muy técnicos, quizás hay personas que lo puedan distinguir, pero se los comento como para que lo tengan presente. Aquí también podemos, en este caso, pues, saber un poco si la conexión es segura y demás. Y pues en este caso, pues nos dice que la conexión es segura y aquí pudiésemos incluso consultar el certificado que nos dice que los datos o la huella digital está encriptado bajo un protocolo que se llama SHA 256. Es algo que permite que la información, digamos que lo que para nosotros sale de manera normal, para las demás personas, o mejor, cuando navegan la web, son una serie de símbolos y códigos que son indescifrables. Luego, pues, ¿cómo podemos acceder? Pues podemos acceder mediante un usuario y una contraseña. En este caso, cabe resaltar que pues a nivel de base de datos de ISOTools, en este caso, perdón, de Cantan Software, eh, se manejan políticas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que esa contraseña tiene que tener un mínimo de caracteres, tiene que tener un nivel de fortaleza mínimo, ¿cierto? Para poder garantizar cuando yo ingreso, pues yo tengo un perfilamiento de acuerdo al rol que yo tengo en cada aplicación y por ende eso me va a permitir ver, obtener, en este caso, descargar documentos o hacer algún tipo de operación. Entonces, no todos vamos a poder ver lo mismo, no todos vamos a poder actuar de la misma manera sobre ciertos módulos. Eso, básicamente, como un abrebocas que pues he querido comentar porque, como les decía, el ejemplo inicia por casa. Para mayor información, pues cuando se requiera a nivel de nuestra área comercial, pues se pueden hacer, digamos que,
esos, o revisar esos aspectos de seguridad de la información que tiene Cantan Software como plataforma, que hace que sea una plataforma muy segura. Y adicional, pues de ser segura, pues señores, es una herramienta que nos va a brindar una orientación en el diseño e implementación de nuestro sistema de gestión, en este caso de seguridad de la información o que pues se basa o que viene preconfigurado con los módulos o los requisitos que exige la norma. Estos basados en la estructura de alto nivel, por tanto, vamos a encontrar siempre pues un menú con los capítulos de la norma como contexto, como liderazgo, como planificación y dentro de cada uno de ellos, como ustedes pueden observar, pues también vamos a tener eh, pues estas menús desplegables con los diferentes módulos. También vamos a tener el río, que es una guía de orientación. Recuerden que Kantan busca hacer la tarea más eficiente, que ya tenemos algo predefinido. Y es por ello que aquí a nivel de la planificación tenemos algo que se llama análisis de riesgos y oportunidades. Allí nos vamos a centrar específicamente en los temas de 27001. Nos vamos a centrar inicialmente en algo que se llama apreciación del riesgo de seguridad de la información. Allí, señoras y señores, les vamos a dar cumplimiento a lo que respecta al numeral 6.1.2, en donde me dice que debo hacer una evaluación de estos riesgos de seguridad de la información y el numeral 6.1.3, que nos habla específicamente de establecer planes de tratamiento. Entonces, ¿qué nos ofrece Kantan Software? Pues nos ofrece la posibilidad de hacer mediciones de esas apreciaciones de riesgo, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues entonces le vamos a decir nueva, voy a hacer el ejercicio en vivo, como siempre lo acostumbro. En este caso vamos a decir apreciación de riesgos de seguridad de la información, semestre 2. Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo datos de otra medición y yo los puedo copiar, señoras y señores, y traerlos para conservar esa medición que hice inicialmente, pero ajustarlos a una nueva medición o puedo crearla desde cero. Aquí le damos en la opción aceptar. Hecho esto, si observan, aquí yo tengo las diferentes mediciones. Esto me permite guardar trazabilidad y cumplir con lo que me pide a nivel de información documentada la norma, que es que conserve esa información o tenga un documento al respecto. Luego, Kantan Software ofrece la posibilidad de ir diligenciando esta matriz de una manera escalonada por fases de gestión. Aquí tengo una fase de identificación, luego una fase de valoración, determinación de controles, planes de tratamiento. O sea, te va llevando. Paso número 1. Aquí, como manejamos normas ISO, la norma ISO me dice, oye, maneja un enfoque a procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar o la plataforma me lista una serie de procesos que tengo previamente registrados, ¿cierto? Y simplemente los selecciono. Entonces, arranco, puedo seleccionar uno o más procesos. Luego paso, mire que paso de una pestaña a la otra. Aquí tengo una pestaña que me dice, él me guía, dice, favor dar clic sobre el proceso. Entonces doy clic sobre el proceso y me dice para vincular los activos. O sea, cada proceso puede tener uno o más activos. ¿Cómo los vinculo? Me vengo a la derecha, tengo aquí un botoncito, me dice añadir y aquí yo puedo vincular o crear un activo, ¿cierto? O trabajar, recuerden que los activos pues es algo que ya está, pues yo los puedo inventariar, señores. Entonces yo aquí puedo tener mi inventario de activos que yo puedo ir trabajando. Aquí puedo tener, por ejemplo, tengo operaciones, entonces operaciones puede tener un servidor, por ejemplo, puede tener computadoras de oficina, ¿cierto? Puede tener un software de contabilidad. Voy a manejar esos tres activos por temas de tiempo. Yo podría incluir N cantidad de activos, pero me queda muy larga la medición y no finalizamos hoy. Si doy clic, observemos que el sistema automáticamente, voy a ampliar un poco para que lo vean mejor, me está trayendo el proceso
el código del activo que fue registrado, el nombre del activo, en qué ubicación se encuentra, quién es el custodio de la información. La norma siempre nos hace énfasis a involucrar al responsable, es por eso que siempre lo tenemos que vincular. ¿Quién es ese propietario? El responsable puede ser uno, el propietario puede ser otro. Y luego entramos a cumplir ese siguiente requisito de la norma y es definir, en este caso, o priorizar esos activos. Para ello, pues vamos a definir un nivel de criticidad del activo. Aquí tenemos tres criterios con unos parámetros puntualmente, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Les suena a esos criterios? ¿Los hemos visto? Claro que sí. Son los pilares que me pide la norma que debo garantizar. Entonces, a nivel de confidencialidad, pues yo tengo una serie de opciones que yo puedo validar a nivel de parámetros de evaluaciones. Si es baja, la confidencialidad del servidor, uy, altísima. La integridad debe ser alta. Recuerden que aquí estamos valorando la importancia del activo, o sea, valoro esto respecto al activo. Disponibilidad, 100%. Entonces, mire, alta, alta, alta. De primera mano, sabemos que va a ser crítico. Software de contabilidad, confidencialidad alta, integridad alta, disponibilidad media, por ejemplo. Esto es muy subjetivo, ¿no? Eso depende del contexto de cada organización. Computadores de oficina, confidencialidad media, integridad media, por ejemplo, y disponibilidad alta, por ejemplo. Y guardamos. Una vez hecho esto, Kantan Software ya trae la plataforma configurada para que les dé el nivel de importancia. Mira, aquí ya nos dio una importancia alta y el nivel de valoración. Hecho esto, pasamos, voy a abrir acá la pestaña, pasamos a una siguiente fase. Mira que yo voy pasando ahora fase número 2, es pasito a pasito. Hecho esto, pues vengo y defino, aquí me dice, dé clic sobre el activo para vincular la amenaza. Entonces, doy clic sobre este activo, porque la norma me dice, entonces, para cada activo, defina su nivel de criticidad y ahora, ¿a qué amenazas se ve expuesto? Entonces, allí, Kantan Software, también, o las personas que trabajaron en Kantan Software, pensaron de la siguiente manera. Les dan la posibilidad de registrar una nueva amenaza o previamente ustedes van a encontrar un listadito de amenazas, ¿cierto? Que van a encontrar allí. Aquí estamos valorando, creo que es un equipo de cómputo. Vamos a ver, este es que activo es el servidor. Entonces vamos a añadir, vamos a añadir uno, dos máximo para hacerlo un poco más rápido. Entonces, aquí tenemos la categoría, la amenaza, el tipo de activo, la dimensión y la descripción. Voy a buscar por tipo de activo y vamos a escribir cómputo. A ver qué nos sale. Computador. Bueno, no hemos encontrado nada por allí. Vamos a buscarla por acá un poco mejor. Informático. Equipo. Es por equipo informático. Tipo de activo. Vamos, informático. Equipo. Allí sí. Entonces, ahora sí nos salió todo lo relacionado a equipos, ¿no? Entonces, nos dice que las posibles amenazas que puedo estar expuesto, en este caso, pues pueden ser desastres naturales, ¿cierto? Pueden ser de origen industrial, por ejemplo, el fuego, ¿sí? Aquí, y que nos pueden impactar la disponibilidad. Voy a seleccionar dos. Mire que tenemos muchos. Entonces selecciono dos para el ejemplo. Luego vengo al siguiente, que es un software contable. Le digo igual, añadir. Miren cómo me va llevando paso a paso. Cómo él me va a ir
orientando el tipo de activo, vamos a buscar aquí software y tengan algo presente. Este inventario ya viene precargado en la plataforma. Entonces, de origen industrial, averías de tipo físico, este es un software, ¿no? Errores del usuario, por ejemplo, errores de fallos intencionados, errores del administrador, difusión del software, errores, manejemos estos dos. Hay muchos, hay muchos. Vamos a manejar estos dos. Perfecto. Allí vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué nos dice este apartado adicional? Pues de que yo una vez lo seleccione, también tengo la posibilidad de hacer una valoración. Entonces, ¿qué tan probable es que esa amenaza se materialice? Entonces, puedo decir que es alta, baja, media, ¿cierto? Y con eso, ¿qué creen ustedes que me va a calcular? Pues me va a calcular, ¿cierto? Un impacto de la amenaza. Y posiblemente me va a habilitar un nivel de riesgo. Voy a hacer una valoración realmente rápida, solo por temas de tiempo, ¿cierto? Y pues por aspectos también académicos, pues vamos para poder abarcar todos los temas porque son bastantes. Vamos a tomar un último y ya les enseño, ¿cierto? Este es otro activo. Vamos a seleccionar aquí simplemente una amenaza. Creo que está, digamos, desastres naturales, fuego, daño por agua. Vamos a seleccionar uno. Pero miren cómo todo este volumen de información lo tienen allí disponible para su gestión. Entonces, una vez acá, pues vamos a valorarlo. Daño por agua realmente es bajo, impacto sí puede ser alto y pues nos va a guardar. Entonces, hecho esto, señores, cada vez que se evalúa me da de manera automática un impacto de la amenaza. Ahora, habiéndose evaluado esto, pues nos vamos a definir un nivel de riesgo. Y aquí, ¿quién nos ha calculado la herramienta? A un solo clic. Nos ha calculado un nivel de riesgo. Miren que yo simplemente ya alimenté y me dice que el servidor tiene un nivel de riesgo alto, el software de contabilidad un nivel de riesgo alto y las computadoras de oficina tienen un nivel de riesgo medio. Luego voy al siguiente paso que es la determinación de controles. Muy bien, en la determinación de controles, la dinámica la misma. Entonces yo puedo aquí, sobre cada amenaza, iniciar a vincular los respectivos controles. Entonces, iniciamos y allí viene, o Cantan Software pensó en que ustedes necesitaban el anexo A de la norma ISO 27000 ya actualizado, en este caso a la versión 2022. Es por ello que ya tienen aquí todos los controles. Voy a seleccionar, en este caso, vamos a ver acá, tenemos de tipo o el nombre del control, de qué tipo es, si es de conceptos de ciberseguridad, si es identificar, proteger y demás, y por supuesto las capacidades operativas, el dominio de seguridad. Yo puedo seleccionar uno o más controles, voy a, digamos que, a seleccionar uno, roles y responsabilidades de seguridad de la información, por ejemplo, voy a seleccionar uno por amenaza para que no, porque si se dan cuenta esto es exponencial, ¿no? Va creciendo, ¿no? Vamos a manejar, aquí ya definimos uno, que lo tenemos acá, y vamos a seleccionar, en este caso, el siguiente, vamos a alimentarlo para que ustedes vean cómo la matriz se va formando. Simplemente me excusan, voy a seleccionar un control rápidamente, como para efectos del tiempo, pero sírvanse comprender que esta es la dinámica, ¿no? Esto es lo que ustedes van a encontrar, lo que Cantan Software les ofrece para poderles apoyar en lo que respecta a estos controles operacionales de seguridad de la información.
Entonces volvemos por acá. Venimos acá. Vamos a seguir añadiendo. Voy a añadir un control por amenaza para efectos de eficiencia de tiempo. Perfecto. Acá vamos a continuar añadiendo. Vamos a definir. Muy bien. Una vez hecho esto, pues yo puedo entrar a valorar esos controles, señores. Observemos. Yo aquí tengo el control adicional que me trae toda la información del control de manera automática y me dice eficacia del control respecto a la probabilidad y eficacia respecto al impacto. Y tengo 3 parámetros de calificación, bajo, medio o alto. En este caso, pues yo puedo ir calificando uno por uno e ir guardando. Cuando voy guardando, pues la plataforma me alimenta de manera automática esta información, ¿cierto? En este caso, pues voy a hacer o a valorarlas para que la información al final la podamos ver pues lo más consolidada posible, ¿cierto? Voy a valorar estos 4 así rápidamente, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes observen cómo la plataforma, primero, ya les trae una metodología predefinida. Segundo, les está ahorrando tiempo en pues definir estas metodologías. Tercero, ya les trae información de base como inventarios de vulnerabilidades, amenazas y controles ya previamente cargados, ayudándoles a hacer mucho más eficiente la tarea. Luego, hecho esto, pues yo ya tengo una solidez del conjunto de controles. Mire que yo ya tengo un resumen aquí interesante. Tengo el activo, ¿cierto? Toda esa información y me dice que el conjunto de controles, su solidez es mediana. Por ejemplo, para el servidor es mediana. Para el software de contabilidad, los controles no son eficaces. Para las computadoras son medianamente eficaces. ¿De dónde ha surgido todo ello? Pues aquí nos da un resumen de la valoración que acabamos de hacer. O sea, el conjunto, la solidez del conjunto de controles se calcula a partir de el cumplimiento, la solidez individual de cada control. Luego nos dimos cuenta que tenemos unos que no están muy bien, ¿verdad? Pues para ello podemos definir planes de tratamiento. Entonces, a nivel del plan de tratamiento, pues yo pudiese, aquí tengo ese análisis del riesgo. En este caso, lo primero interesante me está diciendo que una vez implementados los controles, yo calculé inicialmente un riesgo inherente. El sistema automáticamente me está diciendo un nivel de riesgo, en este caso residual, a partir de esa solidez de controles. Pero yo sí que puedo definir, por ejemplo, para estos controles que no fueron eficaces, a pesar de que el nivel de riesgo me bajó, ¿cierto? Poder gestionar aquí un plan de tratamiento en particular. En este caso, pues yo puedo venir acá y decirle para estos en particular, pues voy a definir un plan de tratamiento. ¿Qué es un plan de tratamiento, señores? Pues básicamente es la posibilidad de generar unas acciones puntuales. Voy a trabajar sobre uno ya existente por temas de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, seguridad de la información. Vamos a tomar eh, básicamente Vamos a tomarlo para que ustedes vean simplemente en qué consiste esto de los planes de tratamiento. Voy a relacionar otro acá. Y esto no es más que la posibilidad de que ustedes puedan registrar tareas y que estas tareas pues puedan tener un responsable y se pueda controlar. En este caso pues si se ejecutó, se tenga trazabilidad y demás. Una vez relacionamos estos planes de tratamiento, pues los podemos consultar aquí de manera consolidada. Observen, estos ya previamente están definidos, pero una vez ustedes lo relacionen, pues ¿qué van a tener? Pues van a tener, en este caso, una amenaza
un control, un tipo de control, un plan de tratamiento, en este caso que está asociado a una actividad. Pueden ver el avance de esta tarea, mire que no se ha ejecutado en ninguno de los dos casos y que si yo quisiera, pues simplemente pues puedo ir y gestionar, en este caso, pues el respectivo plan de tratamiento. Aquí yo tengo la tarea, simplemente digo voy a la acción, implementación de controles, dice implementar controles de seguridad en la intranet, yo puedo realizar un comentario, aquí se ha procedido con con el establecimiento de restricciones de acceso a la red, ¿sí? Por ejemplo. Y pues yo puedo subir la evidencia. Mire que me va a quedar la evidencia completamente trazable y decir que la actividad se cerró. Perfecto. Entonces yo ya he cerrado, ¿cierto? Puedo volver. Aquí está toda la ficha del plan de tratamiento, toda la información y pudiese regresar a mi matriz. Observen algo interesante, que aquí tengo la relación. ¿Qué quiere decir? Que me está quedando relacionado, ¿cierto? Me está quedando relacionada la medición con el plan de tratamiento. O sea, no me lo estoy inventando y a un solo clic estoy regresando y esto no es nada menos ni nada más que la matriz que ustedes están enseñados a ver. O sea, esta es la típica matriz. Se observen, mira, por aquí la podemos ir recorriendo, se ha ido construyendo y si yo en este momento le diese exportar, por ejemplo, a Excel, pues yo la puedo tener. O sea, la plataforma me lleva de manera intuitiva, ¿cierto? Aquí diligenciando la matriz y al final, pues lo que me va a entregar es un documento como ese. Documento que nos pide la norma, por supuesto, señores, nos lo está pidiendo porque lo vimos hace un momento. En el numeral 612 nos lo exige. Ahora bien, todo esto, pues podemos trabajar o podemos tener un poco más, digamos, de gestión sobre ello. Lo primero es que yo puedo tener un mapa de burbujas en donde puedo ver cuáles son las amenazas más significativas, ¿cierto? A nivel de un mapa de calor también puedo ver, en este caso, cuáles son los activos, en qué posición del cuadrante se me ubican, por ejemplo, cada activo. Y pues yo poder consultar, digamos que esto aquí iría directamente pues al activo y digamos en su defecto pues yo poder visualizar la posición a nivel de riesgo inherente, a nivel de riesgo residual. Miren cómo se ha movido, ¿cierto? Cómo ha cambiado esta posición. Y pues esto genera una visión inicial de cómo se está comportando, en este caso, pues el riesgo. También la plataforma, recuerden que hablábamos de temas de declaración de aplicabilidad, pues la plataforma nos da la posibilidad de hacer una declaración de aplicabilidad. En esta declaración de aplicabilidad, pues ustedes por cada proceso, es una dinámica parecida, pueden determinar aquí pues los diferentes controles y dependiendo ese control, pues yo puedo hacer una valoración, en este caso si me aplica, no me aplica, en este caso si en esta declaración de aplicabilidad, pues si este ya existe, no existe, si está documentado y si necesita un plan de acción o plan de intervención, en este caso pues plantearlo. Una dinámica muy parecida como la que vimos hace un momento, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, por ello ya no me retorno o no me quedo explicando el paso a paso porque la dinámica de licenciamiento es muy similar, obviamente aquí ya solamente enfocado a lo que es toda la parte de declaración de aplicabilidad y por supuesto también vamos a poder obtener una matriz, ¿cierto? Una matriz con la información, incluido pues el plan de acción y el estado. Mire que aquí este rojo me está diciendo que tengo una tarea vencida. O sea, a simple vista yo lo tengo ya definido. Ahora, si yo voy a lo que es, en este caso,
El enfoque a procesos, pues a nivel del proceso que acabamos de gestionar, que es el proceso de compras, ¿cierto? Miremos por acá. Tengo el proceso de compras. Pues en ese proceso de compras yo tengo por acá eh, una visión de lo que es o son las mediciones que yo he generado a nivel pues de ese proceso. En este caso, por ejemplo, tengo la matriz de aplicabilidad que acabamos de ver y yo desde la ficha de caracterización también la puedo consultar. Esto pues hace muy interesante este ejercicio porque yo ya lo tengo o pues tengo otra manera de interactuar entre las aplicaciones. Ahora bien, yo definí unas actividades, unos controles operacionales y dentro de ellos pueden ser la realización de listados de chequeo, de inspecciones, ¿cierto? Porque puede ocurrir. Para ello tenemos pues la aplicación de control operacional. En control operacional se pueden establecer planes o programas, en este caso, por ejemplo, un programa de inspecciones. En ese programa de inspecciones, ustedes tienen la posibilidad de establecer digamos, una serie de tareas o actividades que, pues, van a tener, pues, un responsable, ¿cierto? Ese responsable pues va a tener que ejecutarla y pues van a poder ver en este caso un grado de avance de esa tarea, saber el porcentaje de avance de esa tarea, relacionar algún tipo de documento y demás. Pero lo más interesante de ello, señoras y señores, es que pues una vez yo lo planifico, lo puedo ejecutar. ¿Y cómo lo puedo ejecutar? Pues dentro de las herramientas que ofrece Kantan Software, pues nos ofrece la posibilidad de tener, en este caso, pues unos listados de chequeo para aquellos clientes del plan L. ¿Y qué quiere decir listados de chequeo? Pues son listas de verificación de que esos controles operacionales se cumplan. Aquí ya estamos recorriendo o nos estamos trasladando al numeral 8.2 y 8.3, ¿verdad? En donde, a nivel de la norma, en donde efectivamente, pues ellos nos dicen, oye, ya lo que planificaste, ejecútalo. Entonces, una manera, vimos allí, estableciendo esos controles operacionales. Yo puse que, bueno, el ejemplo se ve que puedo planificar, puedo ver un nivel de cumplimiento. Recordemos un poco lo que estábamos viendo acá. Mira que yo tengo una visión general. Aquí yo, para este programa, dice que el avance esperado, por ejemplo, a esta fecha, debería ser del 83.3%. El avance real, no he cerrado ninguna tarea. En la medida que yo vaya cambiando el estado, cerrando las tareas, pues este nivel me va a ir cambiando, ¿cierto? Digamos que en este caso, pues a nivel de la visión general, pues miren que ya me va cambiando. Tengo un avance del 8.33 de manera automática. Pueden vincular indicadores y demás. Digamos que es una herramienta muy potente. Tengo un nivel de desviación. Me dice que como debería ir en el 83, pues mi desviación, teniendo en cuenta el 8.3, es del 74.97%. Para calcular este nivel de desviación, pues ella tiene en cuenta las fechas de planificación de estas actividades. Todo esto, en este caso, pues disponible para los clientes del plan L que tienen dentro de Kantan Software. Ahora bien, retomamos acá. Recordemos que tenemos acá pues una serie de tareas o actividades que yo puedo, en este caso que puedo tener y dentro de ellos es la creación de, o mejor, completar un listado de chequeo. Aquí tengo una lista de chequeo de gestión de vulnerabilidades, ¿cierto? Que pues lo que me busca es garantizar que pues se cumplan esos controles. Voy a generar esa lista de chequeo particularmente. Aquí yo puedo definir, en este caso, pues si tengo una tarea asociada o si no tengo ninguna, pues no la relaciono. Acá, en este caso, pues un correo que me va a permitir enviar un informe de manera automática.
aquí un proceso o un proyecto o un área que estoy inspeccionando. Luego tengo la posibilidad de ir evaluando de manera paulatina grupos de preguntas. Estas, y cabe resaltar, estos listados de chequeo se pueden ajustar a, a una lista particular que ustedes tengan predefinida, o Kantan Software ya trae predefinida esta que les estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, identificación de sistemas críticos, frecuencia de evaluaciones, digamos que identificación de sistemas críticos, identificación de tipos de vulnerabilidades. Voy a trabajar dos, tenemos muchos más grupos de preguntas, o sea, el checklist puede ser más extenso, pero lo voy a acotar. Entonces le digo comenzar diagnóstico. Al hacerlo de esta manera, pues yo tengo aquí la posibilidad de ir evaluando todas estas preguntas. Aquí estas preguntas son configurables, como les decía. Aquí en este caso se ha identificado todos los sistemas críticos. Vamos a decir, por ejemplo, que no cumple. Los sistemas críticos incluyen servidores de bases de datos, aplicaciones claves, dispositivos de red. Aquí, por ejemplo, cumple. Se ha utilizado herramientas automatizadas para escanear vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí no cumple. Vamos a seguir trabajando aquí. En este caso se han identificado diferentes tipos de vulnerabilidades que puedan afectar cada sistema. En este caso cumple. Las vulnerabilidades incluyen riesgos de software, digamos que cumple. Y se ha documentado todas las vulnerabilidades, digamos que cumple. Luego se puede generar una firma a mano alzada por quien está generando, en este caso, pues la inspección, ¿cierto? O el control operacional. Se pueden generar más de una firma. En este caso la otra persona es Juan David. Juan David es el supervisor, por ejemplo acá. Y al finalizar yo puedo hacer varias acciones, por ejemplo, hacer un guardado parcial del listado de chequeo o sencillamente guardar definitivamente. En este caso pues voy a decirle que guardo y cierro, guardar y permanecer o guardar definitivamente. Aquí me dice que si deseo enviar el informe. Y aquí los invito a que reflexionemos un poco. ¿Cuánto me puede llevar la elaboración de un informe de una inspección? Contabilicen tiempos, contabilicen costos. Lo que los puede hacer más eficientes, Kantan Software. Yo voy a dar un clic, ¿cierto? Estoy dando un clic en este momento. Esperemos a ver si mi bandeja de correo nos da alguna sorpresa. Mientras tanto, pues aquí estoy viendo los resultados, ¿verdad? A nivel de los resultados, pues estoy teniendo que yo puedo tener un porcentaje de cumplimiento. Puedo tener un informe, señores, de manera automática con los resultados. Y ojo, miren, a mi bandeja de correo acaba de llegar ese informe. Aquí tengo los resultados en una vista preliminar. Señor gerente, ahí tienen los resultados, señor responsable de seguridad de la información. Aquí tienen los resultados con gráficas para analizarlos, ¿cierto? De manera interesante. Las tareas que yo planifique a nivel de control operacional, si está planificado desde el control operacional, se cerrarían automáticamente. Y otro dato interesante, si volvemos, ahora aquí volvemos a Kantan Software, ¿cierto? Y aquí, digamos que la plataforma permite o da la posibilidad de que estas desviaciones, recordemos que aquí estamos diciendo que hay dos elementos que no cumplen, ¿verdad? Entonces, esos elementos que no cumplen, y aquí pasamos, mire que aquí ya estamos pasando a un siguiente punto, y es a la mejora continua. Miren cómo el software nos está llevando a hacer ese recorrido igual como lo hicimos a nivel de las diapositivas, a nivel de la norma, y le estamos dando cumplimiento sin darnos cuenta. Ahora, si yo ingreso aquí, existe el módulo de mejora, en donde yo puedo ir a mejora continua, y allí yo puedo venir a hallazgos de checklist, ¿cierto? Y en hallazgos de checklist, pues yo puedo tener, vamos a filtrar un poco por fecha de detección, señoras y señores, y mire que aquí lo tengo. Se han utilizado herramientas automáticas para escanear vulnerabilidades. ¿Les suena?
hace un momento lo acabamos de ver y dijimos que no cumplía, ¿verdad? Mire que automáticamente se ha levantado el hallazgo. Aquí ya me dice la plantilla, que es el listado de chequeo que se llama gestión de vulnerabilidades, nos da la información de la pregunta o el grupo de identificación de sistemas críticos, la pregunta puntual, ¿cierto? Y pues yo ya puedo venir acá simplemente a un solo clic completo. Voy a hacerlo aquí un poco más rápido para que ustedes, por ahí nos queda un elemento todavía por ver que me parece supremamente genial que lo vean. Digamos que la herramienta es demasiado potente y ahí tiene muchas funcionalidades. Aquí yo puedo relacionar la no conformidad y en este caso pues vamos a crearla. Vamos a levantar el hallazgo rápidamente. Tengo el proceso. Vamos a relacionar el proceso que se llama producción o compras, creo. No recuerdo cuál seleccioné. En este caso compras. El sistema de gestión que se está afectando, en este caso sería, busquemos 27001, 2022. Vamos a buscar la norma puntualmente y vamos a decir que el numeral fue esta parte, la parte del tratamiento de los riesgos. Digamos que ahí está incumpliendo la fecha de identificación que fue hoy, el origen, en este caso que fue una inspección, no está la inspección, entonces podemos poner otro y decimos en el otro que fue una inspección en terreno. Descripción del hallazgo. En este caso se observa que no se cuenta con sistema automatizado, por ejemplo, de identificación de vulnerabilidades. ¿Listo? Voy a darle un contexto muy rápido. La norma, en este caso 27001, en su versión numerales afectados, en el 8.2 dijimos, para ejemplos pedagógicos, si tengo un fichero, si tengo alguna evidencia, le damos en la opción aceptar y aquí pues vamos a tener la posibilidad de pasar a una fase de lo que nos dice también la norma. Haga un subo reporte de ese hallazgo, pero a su vez haga también, señoras y señores, un análisis causal de lo que acaba de ocurrir. En este caso, pues vamos a ir, nos vamos a remitir al módulo, ¿cierto? Y una vez remitidos al módulo, observen que se nos ha habilitado una fase que se llama análisis de causa. El análisis de causa, ¿cierto? Pues tenemos algo para aquellos clientes del plan L y para los que no tengan ese plan L, no se preocupen. La herramienta les da la posibilidad de traer análisis adicionales, en este caso metodologías como el 5 por qué, metodologías como espina de pescado, metodología como lluvia de ideas, pero en este caso vamos a utilizar nuestra inteligencia artificial, ¿cierto? Con este campo de análisis asistido. Entonces, para hacerlo, en este caso, pues la plataforma ya me va a hacer ese análisis asistido de la posible desviación y con ello, pues ya me va a mostrar los resultados. Mientras hace este ejercicio, y ahora lo vamos a mostrar, él ahí está trabajando por nosotros, haciendo mucho más eficiente la tarea, pues quiero enseñarles que Kantan Software también cuesta con un módulo para el reporte y gestión. Recuerden que la norma nos lo pedía de incidentes de seguridad de la información. En este caso, pues vamos a tener aquí la posibilidad de poder hacer el reporte. Vamos a buscar por aquí uno que ya esté más definido. Aquí se ha hecho el reporte. En esta fase de reporte pues tenemos una clasificación. Voy a diligenciarlo por acá un poco. Si es una vulnerabilidad, una amenaza, la fecha y hora del incidente de seguridad de la información, el origen, la descripción. Por ejemplo, se adquiere virus informáticos mediante la inserción de memoria USB en equipo asignado a la red interna de trabajo, lo cual ocasiona un borrado de archivos asociados con la página web, ¿cierto? Estos incidentes, pues, puedo tener
la evidencia respectiva, ¿cierto? Puedo notificar a un involucrado, puedo hacer una evaluación. En esta evaluación, pues yo estoy teniendo, en este caso, pues la hora del incidente, si el incidente se rechaza o se necesitan correcciones, o sea, se aplica, y si lo reportó un interno o un externo, qué categoría es, si está dentro de accesos, aplicaciones, comunicaciones, si el incidente es incidente o una vulnerabilidad y la descripción del mismo. Se le puede definir un nivel de prioridad alto, muy alto, bajo. Posteriormente, pues ya vendríamos a hacer el análisis de causa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tendríamos las mismas opciones, que yo puedo tener un 5 por qué, un Chicago, una lluvia de ideas, y aquí en este caso, pues tenemos, observen, aquí ya que llegamos, nos alineamos en los dos componentes, estamos en análisis de causa, pues miren que aquí me ha hecho un análisis de causa por el falta de sistema automatizado de vulnerabilidades, ¿cierto? Si yo le cambio o le pusiera otro tipo de información relacionada con un incidente, pues él me lo va a cambiar el análisis, pero lo que le quiero mostrar es que pues me hace el análisis, en este caso que es, me presenta una metodología de Chicago, en donde me dice a nivel de, por ejemplo, el método, entonces falta de metodología estandarizada, no existe un procedimiento documentado para gestión de vulnerabilidades, material, recursos insuficientes, no se han asignado recursos adecuados para implementar la solución automatizada, pasa por máquina, ambiente, también me da un análisis con 5 por qué. En este caso, entonces, ¿por qué no se cuenta con un sistema automatizado? No se ha asignado recursos para su implementación. ¿Por qué no se ha asignado recursos? Pues no se ha identificado un nivel de prioridad y así sucesivamente hasta llevarme pues a la causa raíz. También me establece, va un poco más allá y me dice, mira, la posible solución puede ser esta, establece un programa de capacitación en seguridad, asigna recursos y presupuesto, ¿cierto? Y pues esto, ¿cómo lo controlas? Pues haz auditorías periódicas, haz un monitoreo continuo, ¿cierto? Implementar sistema de monitoreo continuo para detectar y responder rápidamente a nuevas vulnerabilidades, evaluaciones y capacitaciones. Entonces, miren cómo y pues yo ya podría ir a definir mis acciones correctivas. ¿Cómo las defino mis acciones correctivas? Por ejemplo, desarrollar e implementar un programa de formación continua. Digamos que esta es la acción. Yo la quiero definir, en este caso le digo establecer acción correctiva. Yo la puedo venir, documentarla de tal manera de que, pues, al responsable, a la persona que se le asigna esa tarea, pues se sienta informada y se pueda llevar a un control de la misma, una fecha de planificación, una fecha límite de ejecución, quién es el responsable, y pues la plataforma haría lo suyo de notificar. Entonces, observemos que tenemos muchas bondades, esto sin contar, pues los que ya conocen nuestro Business Intelligence, todo esto que yo estoy diligenciando aquí, pues ustedes lo van a tener disponible para que puedan, en este caso, eh, consultarlo, tener una estadística, ¿cierto? Una estadística que se va a alimentar en una periodicidad diaria para que ustedes tengan allí y no solamente tengan datos, sino información para la toma de decisiones. Por temas de tiempo, igual muchos de los que están aquí también ya conocen, igual los invitamos a nuestro siguiente workshop, pues ya digamos que pues estas son algunas de las grandes bondades a nivel de lo que es seguridad de la información,